Hola, bendiciones, que Dios les bendiga. Quisiera compartir una experiencia que tuve y que fue lo que me dio lugar a este pensamiento que he tenido en mi mente acerca de este tema, acerca del robo de las ovejas. El robo de las ovejas, así mismo. Es un título bastante negativo, ¿no? Bastante feo, pero resulta que hace poco eh, fui a una iglesia, a un templo cristiano, evangélico. eh, no era en horario de servicio, no fue el domingo, fue otro día de la semana. Y fui porque una familia me había pedido que le ayudara con el asunto de la fotografía. Y bueno, ese fue el motivo de yo ir a este templo de estos hermanos. Lo que me llamó la atención es que el pastor que nos recibió, muy cortés, muy amable, muy respetuoso, la verdad, el hermano, eh, enseguida empezó a... y la razón que estábamos ahí era para un asunto familiar de una fotografía que hacía falta que yo les ayudara. Pero enseguida el pastor, se identificó como no ser, bueno, no se identificó, pero yo me di cuenta que no era el pastor, es una iglesia grande, que no era el pastor, el senior pastor de la iglesia o el pastor principal de la iglesia. Empezó a hablar acerca de los diferentes programas, o sea, a las personas que estábamos ahí, habíamos varias personas. Estaba yo, estaba la familia, los invitados, etcétera. Y este hermano empezó a invitar prácticamente a estas otras personas a hablarles acerca de los diferentes ministerios de familia, porque es una iglesia que aparentemente tiene un ministerio de familia muy fuerte, y empezó a hablarle a las personas y a invitarlos inclusive a eventos acerca de eventos de la iglesia local ahí, y entró otra pareja también y el hermano también puso el mismo tema. Hemos ministrado a 800,000 familias, por aquí han pasado, etcétera y demás. Entonces, a traer inclusive catálogos y cosas para que estas personas, y a mí tuvo la amabilidad, por así decirlo, de a mí también darme uno de los catálogos, invitarme. Yo le dije que yo servía como pastor en mi iglesia, en la iglesia bautista Aposento Alto, y aún así el hermano pues me dio la información para que yo fuera, etcétera y demás. Ahora, esto me puso a pensar algo porque yo noté algo, yo como pastor que he sido en la iglesia más de 20 años en el ministerio, en 4 iglesias diferentes. Por cuestión de ética, yo nunca realmente invito a una persona a mi iglesia si yo sé que tiene una iglesia. De hecho, en nuestra invitaciones, muchas veces en nuestro video, en el canal de nuestra iglesia, siempre hago la misma salvedad. Si usted no se está congregando en alguna iglesia, entonces hago la invitación. Este pastor era una persona mayor, no era una persona joven. Yo sé que él sabe que muchas personas ya tienen iglesia, especialmente cuando van a esa iglesia, van a o sea, personas que van a una iglesia. Por cortesía, yo siempre le pregunto si se están congregando en alguna iglesia. Si me dicen que sí, pues que Dios les bendiga, ¿no? Eh, Está bien que regrese a su congregación. Más bien a veces cuestiono por qué es que están en mi iglesia visitando cuando no hay una actividad especial. No se trata a veces Día de las Madres, Día de los Padres. Hay personas que visitan diferentes iglesias porque tienen familiares que son miembros de otras iglesias y van con esas personas, con esos familiares a celebrar en sus iglesias. Y eso se entiende, a veces hay un crossover, a veces se cruzan, ¿no? Pero fuera de eso, en un domingo regular del año, y viene una familia o una persona y me dice que se congrega en otra iglesia, yo le pregunto, yo no dejo que me pregunte. La mayoría de las personas no dicen, yo le pregunto, cuando al momento de los saludos, le pregunto por costumbre, hermano, hermana, qué bueno que está con nosotros en esta mañana. ¿Usted por casualidad se congrega en alguna iglesia? Cuando me dicen que sí, yo cordialmente le envío saludos al pastor de esa iglesia, el hermano, que Dios te bendiga, y salúdeme al pastor de nuestra parte. Y honestamente no espero verlo más en mi iglesia. No espero verlo más en mi iglesia porque ya ellos tienen su congregación. Lamentablemente, ahora eso yo no lo inventé, eso yo lo he aprendido. Lo he aprendido de otros pastores, lo he aprendido de personas que llevan muchos más años que yo en el ministerio, que son sabios y que conocen cómo uno debe de comportarse, ¿no? Pero
el comportamiento de este hermano es totalmente lo opuesto. Era reclutando totalmente a personas de otras iglesias para las actividades y los eventos y los ministerios de su iglesia local. Lo cual me puso a pensar cuando me fui, inclusive lo conversé con mi esposa, porque me molestó esa forma de ser. Porque yo sé que abunda muchas veces, lamentablemente, pastores que buscan ovejas, buscan incrementar el redil, el tamaño de su redil, buscando o captando o reclutando hermanos que ya están en otras iglesias. Este hermano en ningún momento preguntó, salvo a mí porque yo se lo dije. Parece que es una táctica. A mí se me dio que es una táctica, ¿no? Que muchas veces, me imagino en la mente de muchas personas que operan de esa manera, es mejor ni preguntar si van a una iglesia. Para de paso ya hacer la invitación y hacer una captación completa, ¿no? Si bien no seguimos hombres, porque no se trata de seguir hombres, respetamos el hecho de que las ovejas tienen su rebaño y que cada cual debe de ser fiel a donde está, ¿no? Y debe de ser responsable donde Dios lo ha puesto. Eh, yo no veo una prohibición en el Nuevo Testamento de traer personas de una iglesia a otra. No veo esa prohibición. Lo que sí veo es un mandamiento, es que la iglesia crezca a partir del evangelismo y las misiones, no de trayendo ovejas de otro rebaño. Veo que el Nuevo Testamento va por ese lado, ¿no? Hacer incrementar la membresía de la iglesia local, aunque esa realmente a mi modo de ver, en mi teología, hasta el día de hoy, esa no es la meta de la iglesia en sí. La meta de la iglesia es ser fiel al Señor, predicando el Evangelio también, y el Señor se encargará del crecimiento. Pero este hermano todo el tiempo estaba hablando de crecimiento, de cuántas cosas tienen, de cuántos ministerios tiene la iglesia local, de cuántos países están con este mismo ministerio de familia, de cuántas cosas tienen, sin número. En fin, un sinnúmero de datos y de cosas que estaban compartiendo. Que a mí eso me ofendió, porque es que si yo estuviera buscando una iglesia, eso es lo último que yo me pregunto. Lo primero que yo me pregunto es la sana doctrina. El testimonio, la sana doctrina es lo principal. Curiosamente, fui y entré en el sitio web, porque fue tanta la propaganda y tanta la promoción que entré en el sitio web de la iglesia. Bueno, deja ver, a ver estos hermanos, a ver cómo son. No hay ningún lugar en la iglesia, en el sitio web, que hable de su doctrina. Nada, ni de su doctrina, ni nada, nada, absolutamente. Todo es lo que están haciendo, lo que han hecho, cuántos son, cuántas personas son. Una iglesia grande. Y yo dije, wow, a mí realmente no me llama la atención una iglesia por lo que están haciendo, sino realmente, como había dicho, la sana doctrina y su testimonio. Son las dos cosas principales, ¿no? Pero en este caso no existía nada de eso. A mí me parece que era más bien un énfasis tremendo que tienen en alcanzar personas, en tener personas, reclutar personas, en mantener personas, y las demás cosas que deben de ser importantes son secundarias. Fue la impresión que me dio. Pero este tema acerca de robar ovejas, ¿no? Así prácticamente yo lo vi. Así yo lo vi, porque sí. Yo me imagino que un pastor que opere con cierta ética pastoral, uno ve y pregunta, hermanos, ustedes se congregan en una iglesia, y respeta esa relación que existe entre esa familia y esa otra congregación. También no se puede culpar solamente a los pastores que operan de esa forma, también las ovejas tienen culpa de eso. Los cristianos tenemos culpa de esto también. Cuando hay cristianos que se pasan de iglesia a iglesia, cruzando denominación en denominación. Hay personas que cruzan de denominación bajo convicción. Esas personas yo las respeto. Le tengo más respeto porque veo que hay algo serio detrás. Pero hay personas que se cruzan de denominación simplemente por curiosidad o simplemente por solo porque se aburren de estar a un lado y están en el otro. Esos son otras cosas. Entonces, cuando los pastores ven la tendencia del pueblo evangélico comportarse de esa manera, vuelvo y quiero repetir, esto no se aplica a usted, quizás no se aplica a usted, ciertamente no se aplica a mí. No se aplica a todo el mundo, ¿ok? No estoy generalizando que en todas las iglesias pasan esto, pero es la tendencia cultural. Las personas no tienen una falta de identidad cristiana tremenda, y parte de esto es que no se identifican con las congregaciones locales tampoco. La actitud del Nuevo Testamento más bien yo veo de los pastores sacrificando el capital humano, déjame ponerlo de esta manera, con este lenguaje administrativo, sacrificando el capital humano por
en pro de la misión, en pro de la misión de la iglesia, que es serle fiel a Dios y la gran comisión. Por ejemplo, cuando Pablo enviaba, Pablo estaba en la cárcel, ahí usted puede ver en las epístolas pastorales que él enviaba a las personas aquí, enviaba a las personas allá, a diferentes ministerios. A Tito le rogó que se quedara en Creta también. O sea, él tenía líderes, tenía personas con él que él podía acapararlos y tenerlos con él, pero él escogió enviarlos. Ahí es lo que me refiero con el sentido de sacrificar el capital humano. En vez de acaparar a las ovejas, estos pastores del Nuevo Testamento, en este caso Pablo, lo que veo es que tenía una visión de dar, de compartir, de enviar, de ponerlo fuera para que otras congregaciones se beneficiaran. Y esa actitud contrasta con la actitud de este pastor, que lo que a mí me parece que está haciendo es buscando personas. Y han habido casos también, inclusive, yo sé que han habido casos dentro de nuestra propia denominación bautista también, de pastores llamando a líderes de otras iglesias para que se unan con ellos en su ministerio. Eso también es un tema, ¿no? Está el otro tema también, que hay pastores, por ejemplo, en el caso, el trasfondo mío que es cubano, hay pastores que eran pastores en Cuba, llegan aquí y están en una iglesia y entonces reconocen o saben que quizás su antiguo director de coro o su antiguo maestro, diácono o lo que fuese, líder de su iglesia en Cuba, ahora se congrega en otra iglesia aquí en Miami y muchas veces lo que hace es que llama a esa familia y los recluta, por así decirlo de esa manera, a su propia iglesia también. Esos casos también existen, ¿no? Entonces, ya a mi modo de ver, estas cosas no deben de tomar lugar en el ministerio, porque el Señor realmente no nos ha llamado a construir imperios locales ni corporaciones. Las iglesias no son corporaciones, no estamos en competencia unas con otras. Lamentablemente muchos pastores sí tienen esa mentalidad, muchas iglesias sí tienen esa mentalidad, pero es una mentalidad totalmente cristiana. Al contrario, estamos todos en una unidad. Si si realmente conociéramos el Nuevo Testamento, estamos todos en un partnership, en una unidad en el reino. Luego entonces no debieran de las iglesias verse como competencia unos con otros, los pastores competencia unos con otros. Y eso a veces lo que sucede es que personas roban ovejas de otras iglesias. Para mí no es la manera de hacer crecer la iglesia. No es ético, no es cristiano. El Nuevo Testamento va por lo contrario, a dar, a compartir, en vez de... O sea, no se fortalece la iglesia local robando hermanos de otra iglesia. Y yo pienso que es mejor respetar la relación y animar, to encourage, la relación que existe entre un cristiano y su iglesia y su pastor también. Respetar esa identidad, orar por eso. Si un hermano viene a nuestra iglesia, hermano, que Dios te bendiga, oramos por usted, regrese a su iglesia y siga sirviéndole al Señor y apoya a su pastor y apoya a sus hermanos donde quiera que están. Esa debe de ser, a mi modo de ver, la actitud de las iglesias, pero lamentablemente no solamente hay pastores, como había dicho, que es lo principal que he estado mencionando, pero también hay hermanos que roban a otros hermanos de otras iglesias. Eso no debiera ser. Si usted tiene un hermano de su iglesia en Cuba y vino aquí a este país y está en otra iglesia sirviendo al Señor, usted no debiera llamar a ese hermano para que venga para su iglesia. No, porque ahí lo que estamos haciendo es que el aspecto humano se está interponiendo. Y el aspecto humano, el aspecto espiritual debiera ser, hermano, no sé, lo llamo, hermano, me he enterado que estás congregándote en esa iglesia, estás sirviendo fiel al Señor ahí, que Dios te bendiga, me alegro que estás ahí con tu familia o usted solo, siga adelante, gloria al Señor, cualquier cosa que necesite, aquí estamos, me alegra que sigas en el Evangelio, amén. Es como debiera ser, ¿no? Ahora, no quiere decir que una familia se pase de una iglesia a otra, especialmente si se mudan, si ya no pueden seguir yendo a la congregación o porque existan problemas en aquella otra congregación que hayan surgido y que ya no sean situaciones salvables. Es como debiera ser. Pero sí, el asunto de robar ovejas es algo que se usa, los pastores participan en eso, no todos desde luego, los miembros participan en eso, no todos desde luego, y es algo lamentable, es algo que debilita, porque lo que pasa también es que ciertas iglesias pues logran acaparar todo el talento, a veces los dones, los recursos que Dios ha dado para la iglesia global,
a veces están concentrados en una o dos o tres iglesias solamente. Eso es otro tema también. Pero bueno, no debiera ser. Debiéramos de nosotros alegrarnos que los hermanos están sirviendo y respetar el vínculo y la relación y donde Dios los ha puesto a cada persona también. Donde Dios los ha puesto. Siempre por costumbre, en nuestra iglesia bautista Aposento Alto, no animamos a que los miembros de otras iglesias se queden en nuestra iglesia. No, esa no es la costumbre nuestra. Hay personas, ahora pensándolo bien, no recuerdo, no recuerdo que tenemos casos así que yo sepa, ¿no? Que han venido de otras iglesias y que los hemos recibido. No recuerdo que ese haya sido, a lo mejor hay algún otro, pero no recuerdo. Y no somos muchos en nuestra iglesia, así que sé realmente cada familia como son. Pero no es la idea nuestra que vengan personas de otras iglesias. No quieren decir que no sean bien recibidos, pero no es lo que miramos. Miramos de creciendo numéricamente, es a lo que me refiero, creciendo numéricamente según el crecimiento que da Dios basado en el evangelismo y las misiones, nuevas conversiones, no robando ovejas de otras iglesias. Así que bueno, Dios le bendiga y me gustaría saber qué usted cree acerca de este tema y si es algo que usted lo ha vivido o si usted ha sido víctima de este asunto, porque a lo mejor alguien lo ha tratado de reclutar también para su iglesia, sabiendo que el pastor o aquel hermano que ya usted está sirviendo en su iglesia. Eso también pasa. Bueno, bendiciones.